Hace muy poco aquí en el canal os hablaba en un vídeo de la nueva iluminación que he adoptado gracias al gato. Unos focos LED mini que me están apuntando ahora mismo a la cara y unos focos mini que ya habéis visto en los últimos vídeos que he publicado aquí en el canal. Pues bien, continuamos con las mejoras en el estudio y en este caso vengo a hablaros de la nueva forma que tengo para realizar los unboxing gracias a la familia ARM del gato, que va a proporcionar una flexibilidad y una comodidad a la hora de hacer dichos unboxing muy buena. Así que nada, si queréis saber cómo montar todo esto que tengo aquí encima de la mesa y sobre todo cómo lo estoy utilizando en mi estudio, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar en el paquete, os voy a comentar cómo lo estoy utilizando en el estudio, qué características tienen estos brazos y por qué son tan cómodos comparándolos con el sistema de unboxing que tenía hasta hoy. Fijaos, hasta ahora mismo para los unboxing lo que estaba haciendo es utilizar un trípode de la marca Key&F Concept, un trípode que la verdad es muy bueno, pero un trípode que, como podéis ver, cuando estaba extendido ocupaba prácticamente todo lo que es el estudio y además me alejaba mucho la cámara de la mesa, con lo cual el encuadre de los unboxing era bastante más complicado. Esto es así porque el brazo es muy corto y no solo eso, sino que además también le daba con los pies, movía la cámara y era un auténtico desastre muchas veces, teniendo que repetir los planos y perdiendo tiempo en ello. Por ello, ahora veréis con la familia del gato lo que he mejorado en este sentido. Bueno, por un lado tenemos lo que es el Master Mount, que digamos es la columna vertebral para mi nueva forma de unboxing. En este caso tenemos dos tamaños, el S y el L. Yo para utilizar la iluminación utilizo el S, mientras que en este caso utilizo el L, que me da una altura superior. Ambos traen una cabeza de rótula con rosca de 1/4 y abrazadera de goma, que no solo nos va a dar ajuste preciso, en este caso la cámara que voy a montar, sino que también nos va a dar mucha estabilidad, y esto es importante a la hora de grabar. Por un lado trae lo que es el sistema de fijación a la mesa, es decir, una abrazadera que permite fijar lo que es el Master Mount al escritorio y que es extensible hasta 6 centímetros, con lo cual fijaos el gran grosor de mesa que podemos tener. Además vienen con sus gomas correspondientes para proteger la mesa, junto con la manivela que permite una colocación muy fácil. Lo que es la extensión está fragmentada en dos, viene como una especie de rosca de goma que nos permite elevar el Master Mount hacia la posición que queramos, es decir, más alto o más bajo, teniendo en cuenta que la altura mínima van a ser 55 centímetros y la altura máxima 125. Además, no solo podemos utilizar cámara, sino que también este Master Mount lo podemos utilizar con iluminación, con micrófono, etcétera. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratis, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse que hay justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. El siguiente eslabón es el Flex Arm, que no es ni más ni menos que una serie de componentes que permiten articular para hacer posible cualquier encuadre en el canal. Está compuesto por una serie de postes y también tenemos dos tallas. Por un lado tenemos el Flex Arm S, en el cual tenemos un poste mediano de 17 centímetros y un poste corto de 8 centímetros, y el que he elegido yo que da más polivalencia es el Flex Arm L, compuesto por 4 postes: el poste largo de 24 centímetros, el poste mediano de 17 y dos postes cortos de 8 centímetros cada uno, todos construidos de acero de muy buena calidad. Para los unboxing estoy utilizando el poste largo de 24 centímetros y uno de los postes cortos de 8 centímetros, como podéis ver en la imagen.
poste mediano y uno de los postes cortos de 8 centímetros lo estoy utilizando junto con el Solid Arm para, por ejemplo, estar grabando este audio con el micrófono Wave 3 del Gato, que también tenéis review en el canal. El Solid Arm se fija directamente a cualquiera de los Master Mount que tengo y da mucha polivalencia, no solo con tema micrófono, sino que también lo podríamos utilizar para grabar planos distintos con alturas diferentes mientras hacemos los unboxing. En este caso el largo es de unos 26 centímetros, junto con la pinza que es extensible hasta 2,5 centímetros, que nos van a permitir fijarlo al Master Mount sin problema. Y ya por último, el complemento perfecto para mi teléfono, el Phone Grip, que nos permite tener un enganche rápido para poder grabar con la cámara de nuestro teléfono móvil. Lo que es la abrazadera es extensible hasta un ancho máximo de 8,5 centímetros. Yo la he probado con mi teléfono móvil iPhone 13 Pro Max y funciona perfecta. Además, las pinzas en su interior tienen una protección de goma que van a permitir proteger el teléfono y evitar que se raye. Lo podemos utilizar tanto con el Master Mount, con el Flex Arm o con el Solid Arm y crear así planos súper chulos cuando estamos grabando en el estudio. Y no solo eso, sino que además, como es tan pequeño, nos lo podemos llevar fuera. Y en mi caso lo he utilizado para hacer planos en exteriores junto con trípodes portables. Todo un sistema multimount que nos permite crear contenido muy bueno desde cualquier ángulo. Bueno, ¿qué os han parecido este sistema de brazos para hacer unboxing, sujetar la cámara, sujetar el micrófono, incluso sujetar los focos para iluminación en el estudio? Un producto súper sencillo pero muy premium, muy bien construido, y un producto del cual os voy a dejar mucha más información y enlaces en las notas del vídeo, junto también con enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.